Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos 2x3 en TV, este programa que hacemos cada sábado con tanto cariño dedicado a ustedes para que juntos aprendamos siempre algo nuevo en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, que este es un mes interesante, ya pasamos el 8 de marzo, sí. Día Internacional de la Mujer, de una lucha que ha costado tanto a las mujeres. Todavía las mujeres del mundo siguen teniendo lugares por debajo de los hombres en materia laboral, en materia laboral altísima, en materia universitaria altísima, pero con salarios muy bajos y con desigualdades muy altas. Sí, hay muchas desigualdades y yo pienso que mientras se esté celebrando un día dedicado a la mujer, todavía estamos muy por debajo. Yo pienso que cada día debe ser del ser humano, de la persona, de la familia, del hombre, del niño, del adulto. O sea, un día dedicado a la mujer, yo pienso que todavía eso nos dice que tenemos que trabajar mucho. Así es. Que todavía se necesita hacer cambios y realmente ocupar el sitial que tenemos en la sociedad. Así es, porque si la mujer está empoderada, si la mujer está en los primeros lugares en la universidad, ¿por qué entonces ese relego, esa marginalidad a nivel salarial, esa falta de equidad? La mayoría de los médicos son mujeres, la mayoría en el sector educativo son maestras, o sea, enfermeras, en todas las áreas. No es que querramos coger el mundo por las manos, se necesita equidad e igualdad. Equidad, y lo mismo ocurre con esto de la política y el voto, la participación que se pide a la mujer, que se le dé un porcentaje. No, el porcentaje es el que usted se ha ganado, el que usted ha ocupado, el que usted tiene. O sea, yo no veo esas de cuotas, y la verdad cuotas. Que la mujer se ha ganado un sitial importante en la sociedad. Por supuesto, pero tú lo acabas de decir, o sea, tú vas a las universidades y quizás más del 70% son mujeres las que se están preparando y quizás eso es lo que está dando paso a que el hombre no se adapte a esa situación y veamos toda esa cultura machista que está terminando en lo que lamentablemente se habla de feminicidio, de violencia intrafamiliar, que nos afecta tanto. Así es, un segmento importante de las mujeres lo tocaste justamente tú y un equipo de periodistas que vamos a reconocer del periódico Listín Diario, en una investigación que se hizo sobre el embarazo a temprana edad, la preñez a los 14, 15, 12 años de edad. 9 años tiene el registro de nacimiento el año pasado, me parece, de 9 años. Es una serie de reportajes que iniciaron ustedes por meses en el periódico y me gustaría que tú nos dieras las pinceladas principales, Doris, de esa investigación. No. Bueno, es una investigación donde se involucra toda la redacción del Listín Diario, es una idea del director del periódico, el licenciado Miguel Franjul, y estamos tratando ese tema sensible como es el embarazo precoz. Visto en diferentes ángulos. Por supuesto, a mí me tocó trabajar y fue como iniciamos el tema de la salud, visto por diferentes especialistas de diferentes áreas, cómo tiene el médico que enfrentar esa situación. Primero, los daños que recibe esa muchachita, esa jovencita al salir embarazada, que le cambia totalmente la vida. Perfecto, una muchachita, como decimos. Esas muchachitas, como decimos, le cambia la vida y lo sabemos porque aunque estudien, aquí se superen, pero es un momento difícil que atraviesan, pero entonces los daños desde el punto de vista de salud, y eso es lo que hemos enfocado tanto con ginecostetras, con perinatólogos, con psicólogos, cardiólogos. El doctor César Herrera de CEDIMAT hizo un enfoque abarcador de cómo le afecta el corazón. O sea, son muchos daños que las mismas niñas no tienen conciencia de lo que pasa con su salud. Sí, nosotros invitamos a que ustedes busquen esa serie de trabajos, lo pueden hacer si no tienen acceso al periódico impreso en el digital. En los digitales. En los digitales, porque es hora de tomar decisión con respecto a este grave problema. Nosotros ocupamos el lugar número 4 en América. Estamos dentro, bueno, en el Caribe somos el primer lugar y estamos dentro de los 5 principales países de la región con tasa más alta de embarazo en adolescentes. Ojalá que este problema definitivamente busquemos como país, como nación, una salida a este grave problema de que nuestras adolescentes, aunque tengan sexo a temprana edad, no se embaracen tan rápido. Y ahí entra el tema que tanto hemos tratado nosotros aquí, que es la educación. Así es. Señores, y nosotros este tema podría tomarnos el programa entero, de hecho lo vamos a abordar más adelante, pero hoy que queremos que esté con nosotros una invitada, de esas invitadas de lujo que tenemos cada sábado. Así que nos vamos a ir a comerciales y venimos con nuestra invitada de la tarde.
por continuar con el desarrollo de su programa especializado en salud. Y tal como habíamos dicho en el primer segmento, hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo, la doctora Mercedes Rodríguez, en la actualidad directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud. La doctora Rodríguez es médica familiar y con ella vamos a hablar sobre un montón de temas en la tarde de hoy. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, es un placer para mí estar y compartir con ustedes, mis amigas de siempre. Así es. Y con un tema apasionante como es la salud, y ahora en mi nuevo rol, en tu nuevo rol de dirigiendo la administradora de riesgo de salud del Estado, que es tan importante. Así es. SENASA es una institución que el Estado tiene como estandarte. Así es. Para resolver los problemas de la gran mayoría de nuestra gente. Para nosotros, los que hemos estado en salud por muchos años, que ya nos estamos poniendo como medio viejitos, siempre decíamos con el director anterior que es como una hija de todos nosotros, porque la defendimos casi en la calle, nosotras con nuestros lápices escribiendo y ustedes desde otro estandarte. Qué bueno, doctora, bienvenida a esta parte del sector salud. Gracias. Muchos años de trabajo. Mercedes ha ocupado diferentes posiciones en el sector salud. Yo recuerdo, déjame ver si no se me olvida alguna, en asistencia social, viceministra de salud colectiva, en el área administrativa, ¿verdad? Administrativa y financiera de salud pública, y ahora, como tú dices, en este nuevo rol. Y estaba en planificación. Ahora, también planificación. Oh, Dios mío. Mucho, te digo que tenemos mucho tiempo viéndonos. Entonces ahora en SENASA, Mercedes, este cambio estaba últimamente en planificación y área financiera, ¿verdad?, de salud pública, y llega a SENASA, como dices tú, al Seguro Nacional de Salud, a esta institución que sabemos que tiene hecho todos sus procesos, pero que cada día ocupa un sitial más importante en el sector, o sea, a favor de la población dominicana. ¿Qué encuentras tú en SENASA y cuáles son esos pasos para seguir fortaleciendo, como decías tú, esta institución? Bueno, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que SENASA es la niña linda de las instituciones del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con una institución que, si bien es pública, si bien trabaja como institución propia del gobierno y del Estado, su manejo, sus controles, su transparencia, el manejo de recursos humanos, el manejo de la administración, se maneja con todos los estándares de calidad que cualquier empresa privada, o quizás hasta más, porque hay empresas privadas, ¿verdad?, que tienen sus problemas, y además garantizando todo el tiempo la transparencia. Que eso es importante. Que ese manejo transparente de la administración pública, nosotros queremos continuar siendo el ejemplo, porque eso hace efectivo la administración, no solo del riesgo de salud que administra nuestro seguro, sino también los riesgos financieros que esta conlleva. Así es. ¿Qué cantidad de afiliados tiene SENASA a este momento? En este momento hay 4.5 millones de afiliados, de los cuales en su mayoría son del régimen subsidiado. Y del contributivo son cerca de 900. A veces es fluctuante, pero no hay mucha la diferencia. Y en este sentido nosotros tenemos que estimular a todas las empresas privadas y públicas, pero sobre todo las instituciones del Estado Dominicano, que tiene que estimular para que el personal que trabaja para ello fortalezca el Seguro Nacional de Salud. Ustedes tienen además planes complementarios como ARS. Así es. Nosotros tenemos planes complementarios porque una de las cosas que muchas personas se sentían al afiliarse era la necesidad de que le cubrieran algo más. Exacto. Y como ustedes saben que de lo que se trata, aunque se trate de salud, también se trata de dinero, entonces se han creado algunos planes complementarios para satisfacer a la población que lo necesita. Y esos planes complementarios se hacen en coordinación con la empresa, el empleado lo paga completo, son corporativos. Explica un poquito para la gente que le interesa. Bueno, no, a las personas que le interesa
tienen que tener el plan básico de salud. Es el mismo SENASA. Es el mismo SENASA, con su plan básico normal. Tiene que tener eso previo. Y además, entonces, si quisiera tener diferentes planes que incluyan en su seguro, entonces se hace el acuerdo, no importa que sea de una institución pública o una institución privada. Ahora bien, esto se hace si es en una empresa que hayan más de una persona que acepten pertenecer al plan complementario para poder capitalizarlo y hacer un paquete. Pero se puede hacer individual, una persona que está afiliada al plan básico con ustedes del régimen contributivo y quiera adoptar un plan complementario, ¿puede hacerlo de manera individual? Así es. Y se le busca la forma de cómo integrarlo a los paquetes generales que hay. Perfecto. Y a los diferentes paquetes. Porque son diferentes planes que tiene. Exactamente. Entonces, y además hace posible que la gente, el seguro siempre, cuando se creó desde la ley 8701, su espíritu era una libre elección. La libre elección. Entonces, hay personas que necesitan de más. Exacto. Entonces, aceptan esta parte del plan. Mercedes, 4 millones y tanto de afiliados es una gran proporción de la población. Cuando hablamos de subsidiados, entonces estamos en 3 millones y algo de afiliados. Así es. ¿Falta todavía una población de esa del régimen subsidiado por entrar a SENASA y se está trabajando en ese sentido? Claro que sí. Nosotros tenemos que ir cerrando las brechas. Hemos casi captado la mayoría de esto, pero ustedes saben que nosotros todavía tenemos una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que están indocumentados por alguna razón. Sí. Y para entrar en el seguro tiene que tener su documentación. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto para hacer visible a estas personas que viven en condiciones de pobreza y que aún no están documentados. Y en eso tenemos que trabajar con las otras instituciones que le corresponde esto. También ustedes saben que nosotros estamos ligado al Sistema Único de Beneficiarios, al CIUBE, que es que él nos aporta estos niveles de personas de cantidad de pobreza o con un salario por debajo del salario mínimo para incluirlo en el régimen es con subsidiado. el mapa de pobreza que se trabaja. Así ¿verdad? es. ¿Y de cuánto, alrededor de cuánto sería esa franja de personas que faltarían por afiliarse al seguro, a la parte subsidiada del? Bueno, ¿sería un millón de personas? Sí, o quizás 1 millón, o quizás un poco más, porque realmente hay que hacer un levantamiento. Ya. Lo cierto es que SENASA se ha ocupado de lo que ya están, de casi completar sus cuotas. Doctora, con el anterior incumbente, su amigo y nuestro amigo Chanel Rosa Chupani, hablamos de muchas críticas que existen en el sistema, en ese sistema que usted conoce, a los subsidiados, o sea, las personas afiliadas subsidiadas, que dice que solo tienen derecho a ir a los hospitales, pero que si quieren ir a un centro privado a que le hagan un cateterismo, no pueden porque ellos están limitados a los hospitales. ¿Qué análisis tiene usted sobre eso? Mire, nada en la vida es perfecto, es perfectible. Lo que hemos hecho con el seguro subsidiado desde que creamos la ley es crear derechos al individuo. Y nosotros, ¿qué se está haciendo? En sentido general, la red de los servicios es mejorarlo. No solamente para los que están en el régimen subsidiado, sino para cualquier ciudadano. Porque incluso los que tienen seguros privados que no son de SENASA y lo mismo de SENASA del sistema contributivo llegan a nuestros hospitales. Sí. Llegan por emergencias, por urgencias, porque le queda más cercano nuestros hospitales y nosotros tenemos que crear el sentido de que nuestros hospitales funcionen también como un centro privado. Ahora bien, el subsidiado tiene garantizado dentro de su hospital su medicación. Si el hospital le provee, incluso SENASA ha ido a un auxilio de hospitales para equipos, para mamografía o mamógrafos o sonógrafos o tomógrafos, en la medida de sus posibilidades económicas, a fin de garantizar que nuestros afiliados no tengan que desplazarse mucho. Pero nosotros también tenemos contrataciones con centros que son ONG o descentralizados o de autogestión, que tienen unos estándares de calidad muy buenos.
A eso le iba a preguntar, o sea, que si ese subsidiado en su hospital no encuentra respuesta a sus necesidades, si puede, ustedes tienen centros contratados para que pueda él acceder a eso. Así es, así es. O sea, que no se queda sin el servicio en caso de Así necesitarlo. Mercedes, cuando hablamos, bueno, médica familiar, o sea, que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Así es. Y ese primer nivel de atención que tanto se ha hablado y que siempre se dijo que debería ser la puerta de entrada al sistema de seguridad social. En materia de prevención, ¿qué está haciendo SENASA a favor de toda esta población afiliada y de la no afiliada? Porque como tú decías, es la niña bonita del Estado y es por ahí es que entra la mayoría de la población, sobre todo de bajos ingresos económicos, y que sabemos que dónde está el mayor núcleo de enfermedades. Como tú sabes, y bueno, tú lo has dicho, la atención primaria en salud como estrategia y las unidades de atención como puerta de entrada son sin duda el trabajo mayor que debemos hacer. Pero la prevención y la promoción de la salud hace que el individuo se mantenga sano y tenga menos problemas de llegar a los hospitales. Exacto. Por supuesto que cualquier empresa que trabaje con riesgo de salud quisiera que sus asegurados no se enfermen. Sería lo ideal, ¿verdad? Exactamente, entonces esa es la parte que estamos fortaleciendo en SENASA y que ya había iniciado el licenciado Chanel Rosa. Ha trabajado con un equipo, SENASA tiene un buen equipo que luego nosotros queremos que participen con ustedes para que de viva voz, que son los que han construido ese equipo, estos estándares de calidad, las gerencias que hay allá, sí. Ellos a viva voz puedan decirle. Pues han allá pasado por aquí ya Jeffrey Lizardo, Bernardo Matías. Conocemos de la calidad de los técnicos. Muy bien, entonces estamos trabajando en los círculos comunitarios de salud. Y se está trabajando precisamente con personas que entiendan lo que es el nivel de atención primaria. Nosotros queremos evitar que hayan hipertensos y diabéticos, el control de la obesidad, el control de la alimentación en cuanto a promoción de que hay que comer menos sal, por ejemplo, una tontería, pero que nuestro pueblo come con exceso de sal, y exceso de grasa y azúcar. Entonces, Entonces, estos círculos comunitarios, además, nosotros tenemos las harinas, que todo eso. Entonces, desde aquí, desde estos círculos comunitarios, vamos a trabajar en esa onda de la prevención y la promoción de la salud. Bueno, ya estamos construyendo en la mayoría de los lugares. Lo que lo estamos estableciendo y haciendo las alianzas estratégicas para que funcionen en coordinación con todos los otros elementos del Ministerio de Salud y de los servicios que trabajan en la misma tesitura de la prevención y la promoción. ¿Y quiénes lo componen? Perdóname, Doris. ¿Quiénes componen esos círculos? Son los médicos con formación en atención primaria, médicos familiares y una especie de promotores de salud que lo tienen también el ministerio. ¿Sería, Mercedes, esos círculos una salida a este gran grupo de médicos que se formaron en medicina familiar en el país y que se están formando, y que al no iniciar este primer nivel de atención, muchos han quedado como medio en el aire, podemos decir, porque no han sido establecidos? Este es el momento. Hay una buena coincidencia, estar Chanel en los servicios y nosotros aquí en la ARS, para combinar que en todas las unidades de atención primaria haya un médico de familia que conozca y aprenda, porque no basta con ser la especialidad. Tiene que tener esas condiciones. Las habilidades. Y las habilidades de calidez, de conocer cuál es su población, qué gente tiene en su entorno, de qué padecen esas personas, cuántas adolescentes, que ustedes hablaban de ese tema, cuáles están en riesgo de embarazarse por el comportamiento y la costumbre, cómo debemos orientar a esos familiares y a esos padres para educar a las niñas a evitar embarazos tempranos. Entonces, para ello tenemos que hacer estas alianzas y que desde esas unidades de atención primaria ya se visualice y se tenga ese componente que debe cada tener la unidad, y los círculos comunitarios de SENASA ir en apoyo de esto y, sobre todo,
a nuestros afiliados. En una ocasión, doctora Rodríguez, tuvimos la oportunidad, cuando era ministro Bautista Rojas Gómez, de viajar a San Juan de la Maguana, San Juan, y ellos tenían, ahí se hizo un avance que yo no sé cómo está en este momento, la región zonificada por ejemplo, cuántas personas son diabéticas, cuántas son hipertensas, el mapa familiar, ¿no? El mapa. Eso se hizo en todas las regiones. Quizás hay que completar y todo, porque ustedes saben que es dinámico y la población Cambia. se mueve mucho. Pero eso se hizo en todas las regiones, allá en la región este también se hicieron, También en las este, provincias ¿verdad? se hicieron las Fueron de las zonificaciones. primeras provincias, sí. Así es, se hacen los levantamientos. Creo de que las no se ha hecho en familias. el distrito de Santiago, Santo Domingo y Santiago, no se ha podido hacer. Aquí es muy amplia la Porque es muy población, pero compleja. hay que trabajar y ponerse en eso. E incluso que están los grandes centros hospitalarios, alrededor de estos centros hospitalarios tenemos que tener unidad, para que la gente, si tiene algún problemita de salud, no acuda inmediatamente a la emergencia de uno de estos hospitales, sino que vaya para su unidad de atención. Eso decongestiona. Así es. Vamos a pedir. Sí, doctora, vamos a pedirle un permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos conversando con la doctora Mercedes Rodríguez, directora de SENASA. Doctora, y nos estamos enfocando en esta parte preventiva que es tan importante. Sabemos que en esos círculos que ustedes han ido formando, ya ustedes tienen una población identificada de diabéticos e hipertensos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se busca cuando usted ya identifique esa población, que hace tanta falta hacerlo ya en todo el Gran Santo Domingo, y ya tú sabes quién es diabético y quién es hipertenso? ¿Qué se busca? O sea, ¿cómo SENASA va a responder a esa población ya identificada? Bueno, porque ya nosotros tenemos, al tener afiliados, una población cautiva, Sí. de los subsidiados y los contributivos, pues ya nosotros tenemos esa población cautiva. Y vamos a trabajar con ellos, primero, para evitar que lleguen a diabetes e hipertensión. Ya con ella, ¿qué tenemos que evitar? Que el diabético se complique, que tenga trastornos vasculares, que tenga nefropatías, que estamos trabajando de cerca, y ustedes van a ser invitadas a una actividad que tenemos próximamente sobre esto, que lleguen a la diálisis peritoneal. Exacto. O a la hemodiálisis, o en el caso de hipertensión, que haya complicaciones de infarto, que tengan las complicaciones propias de un hipertenso. ¿Y cómo lograremos esto? Haciendo posible que no se descuiden en varios sus tratamientos y sus aspectos. Su dieta. Perfecto. Sus ejercicios físicos y la medicación. En este sentido, estamos ya innovando un acuerdo con las farmacias del pueblo, con Promese, a fin de que nuestros afiliados del régimen subsidiado puedan accesar a las farmacias del pueblo, que ahora mismo los medicamentos se dispensan en las unidades o en los centros hospitalarios donde ellos acuden. Bueno, pues ellos tendrán la oportunidad, hay que instalar todo un sistema, porque ustedes saben también que pueden haber fraudes o puede hacer lo que sea. El control. Exacto, de que ellos puedan accesar a estas farmacias del pueblo y obtener su medicamento y que no le falle, para mantener sus niveles tensionales y para evitar sus complicaciones en el caso de la diabetes. Doctora, en su doble condición, tanto de directora de SENASA como de médica familiar, uno ha observado en todos estos años lo siguiente: inauguran un hospital, el más moderno, por ejemplo, el que se va a inaugurar próximamente, la ciudad sanitaria, y todo muy bonito. A los 2 meses el hospital está repleto de personas. Doris hablaba de la ausencia de ese primer nivel de atención. ¿Somos nosotros, la sociedad dominicana, una sociedad enferma? No, nosotros lo que no hemos podido, que es el trabajo que hay que hacer, en educar a las personas ante un problema de salud, ¿dónde acudir? La educación en salud debe comenzar en las escuelas. Desde que somos niños y niñas, ¿qué debemos hacer? Y la otra era la falta de esas unidades de atención primaria, que ante la imposibilidad o la distancia, usted va donde más cerca le quede, pues usted coge y llega al hospital. Exacto. La otra es que nosotros las personas nos apegamos a los centros hospitalarios.
ante cualquier cosa. A veces tenemos una unidad o un consultorio cerca y vamos al hospital porque entendemos que ahí es que no van a resolver. Ahí es que no van a resolver y comienzan a pasar trabajo. Aunque se pasen el día entero esperando ahí el servicio. Aumentan las colas, la demanda, la gente, la demanda, las emergencias se congestionan. Hay que discriminar cuál es emergencia y cuál es no. Nos descuidamos a veces ante un paciente que realmente lo necesita, ante un paciente que a lo mejor en una unidad hubiera podido resolverse el problema. Entonces tenemos que iniciar educando a la gente, teniendo los lugares donde debe ir. La zonificación buscaba eso. Cada persona debe saber cuál es su médico, en cuál le corresponde y que allí él, en el momento que lo necesite, lo referirá para un centro de segundo o de tercer nivel. Exacto. Esa es la situación. Pero hace falta mucho porque a la gente le gusta los grandes hospitales porque allí encuentra máquinas. Y directamente al especialista. Porque mucha gente, me siento mal, tengo un dolor de cabeza y quiere que le hagan al neurólogo inmediatamente. Hay que concientizarlo. Miren, yo en mi ejercicio de médico familiar he estado en unidades de atención primaria y he estado en el hospital. Pero en el hospital, en mi consulta, era como paciente de primera vez. Y yo lo veía en mi consulta. Desde mi consulta, yo lo educaba. Siempre tienen que venir aquí ante cualquier eventualidad. Y ellos se acostumbraban tanto que aun cuando yo no estaba dentro del hospital, me llamaban y me buscaban para comunicarme sus problemas y no iban a donde el especialista, que yo primero... Directamente. Exactamente. Doctora, vamos a explicar un poquito. Y eso se ha logrado en otros países. Hay países que nadie no puede ir a ningún especialista de cardiología o de neurología si no ha pasado por nuestro especialista de medicina familiar. Exacto, eso iba a preguntarle, ¿cuál es el papel, doctora, de ese médico familiar? ¿El médico familiar está preparado para conocer todo de un paciente? ¿Cuál es ese papel y en qué momento ese médico familiar entiende que tiene que referir a ese paciente? El médico familiar, por eso, el médico familiar rescata a ese médico generalista que existían en otras épocas, que visitaba su casa, que sabía de qué usted padecía. El médico de cabecera, como se decía. El médico de cabecera, el que sabía cuándo iba a tener la primera menstruación, la adolescente, y ocupaba de educar y de estar en la familia. Conocía los problemas hereditarios y la genética de esa familia. Ocurre que con las prisas de las universidades y esa educación rápida que se da ahora, en estos nuevos tiempos, pues los países entendieron que se había perdido ese médico, porque todos los médicos cuando se graduaban para poder obtener recursos, para poder sobrevivir, hacían una especialidad y después de esto hacían una subespecialidad, hasta tal grado que hay oftalmólogos, hay retinólogos y así. Entonces tenemos especialistas hasta de los pies, hasta de las hay uñas. podólogos, podiatras, etc. De todo un poco. Entonces se pensó, nos hace falta el médico que converse que le dedique tiempo, dedicarle tiempo y a veces pasarle la mano. Mucha gente llegan con angustia. Así es. A tu consulta, llegan con angustia porque tienen un problema familiar. Sí. O a lo mejor el marido tiene otra compañera. Descubrió eso y eso le afecta. O tienen un hijo con algún problema de adicción. Y eso le hace que le suba la presión. Los temas emocionales que son tan importantes. Temas emocionales, porque hay un problema psicosomático. Nosotros somatizamos en el cuerpo lo que sentimos en la mente y el alma. Exacto. Y eso nos hace tener síntomas y signos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se rescató este médico de formación integral, que ve al paciente como un todo. Un ente completo. Hace todavía a esta altura, con todos los documentos, con toda la tecnología del mundo, la historia clínica sigue dándonos el 90% de la orientación diagnóstica de un paciente. Pero para eso hay que dedicarle tiempo al paciente, Y hay que dedicarle tiempo y examinarlo correctamente e interrogarlo bien. Exacto. Entonces, este médico de familia de formación integral fue el rescate de esto, pero también el médico de familia tiene que conocer el entorno, dónde vive esta persona. Es posible que el agua que llegue en esa comunidad sea que está produciendo diarreas. Quizás van donde un especialista y solo ve la diarrea. El médico de familia tiene que interrogar acerca del entorno, el entorno de la familia,
las circunstancias donde vive esta persona. Y eso fue lo que rescató. En mis años de formación, a nosotros nos enseñaron eso. ¿Usted fue de las primeras que se formaron aquí? ¿O usted se formó fuera, doctora? Yo me formé aquí, como 5 años tenía la residencia de medicina familiar en el Hospital Jaime Elío Pina de mi ciudad de San Pedro de Macorís. Y luego nosotros rotamos en Cuba y hice también... en Cuba una tremenda experiencia. Con Así es, y yo hice atención primaria en La Habana. Precisamente buscando... porque en Cuba se estableció, al ser un régimen, que se hace lo que se dice, pues fue más fácil organizarlo. Sí, pero en Costa Rica funciona. También. En Argentina funciona. En España funciona. O sea que tenemos esperanza de que lleguemos a que funcione aquí en el país. Y hemos sido tímidos, porque incluso ha habido una creencia de competencias entre las especialidades. No, pero usted lo ve todo, me va a quitar mi paciente. Sí. No es así. No es así. Sí. Lo que usted sí le puede asegurar que un médico de familia bien formado, con conocimiento, cuando refiere a un paciente, ya el especialista tiene menos problemas para hacer el diagnóstico y para hacerle los estudios que corresponden. ¿Cómo hacer para que eso puede ocurrir tal vez más fácil a nivel de sectores medio-bajo? Pero esa clase media, como decimos algunos, comparona, que está acostumbrada a que le duele la cabeza y dice, voy al neurólogo, voy a tal neurocirujano que interviene. ¿Cómo hacer para que ese régimen contributivo, esas personas que estén ahí, entiendan que deben pasar por un médico familiar, por un internista? ¿Cómo hacer? Cuando se reglamente y se diga, usted tiene que primero acudir a su médico de familia, que se sienta empoderado, que él conozca a ese médico, que no piense que dónde voy yo a ir. Exacto. Que él sepa que ese médico está para servirle y para darle atención. Entonces él irá acostumbrándose a ir primero donde ese médico familiar antes de acudir a cualquier llenando su proceso. Así, llenando su proceso. Y cuando estos médicos súper especialistas le digan, mire, yo lo voy a atender por hoy, pero usted necesita darse seguimiento donde su médico de familia. Cuando un paciente después de un problema, de un infarto o de una hipertensión diga, usted va a venir a mí cada tanto, pero su médico de contacto va a ser su médico de familia y le haga un referimiento con su medicación y bien escrito de todo lo que tiene. Cuando esa historia clínica sea digitalizada, que donde quiera que vaya el paciente lo puedan chequear. Pueda chequearse en cualquier lugar del país. Que si yo llego de San Pedro a Santo Domingo, la persona que me va a atender pueda tener esa libreta, esa historia clínica acceso de lo que ha sido mi vida en términos de salud. Que no salud. tenga que ir a repetir cada vez que va a un médico diferente. Correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo pienso, Mercedes, viendo describir ese papel del médico familiar, yo pienso que si en estos tiempos de deshumanización en la salud y que tanto se ha discutido y se ha hablado sobre eso y que Tati está haciendo una investigación sobre ese tema, en estos tiempos de deshumanización, si el paciente llega a un médico familiar y le hacen esa historia clínica como tú me la estás contando, esa evaluación, esa confianza, yo creo que ese paciente no se va a querer ir de ahí, ¿verdad? Se siente bien. O sea que eso juega. Es que hay algo en la que tenemos que trabajar, y tú dijiste la palabra, la humanización, la calidez. Cuando tú saludas a una persona y atiende bien a alguien y le pasa la mano, se apega a ti. Eso es verdad. Te tiene confianza. Y eso es lo que tenemos que no buscar en todas partes. No tiene costo. A veces nos hace falta. A veces nos hace falta saludar. Si usted corre por los pasillos de un hospital y de un centro privado, a donde usted va a pagar como quiera, a veces te da pena que te pase un colega por el lado y ni siquiera te salude. No, porque es que ha llegado a todos los niveles esa deshumanización. O sea, antes hablábamos de los hospitales. Y es que también no es así. Va preocupado por sus propios problemas. Cada quien tiene sus problemas. Y se olvida que hay que dejarlo tan pronto se apeó de su vehículo y entrar una sonrisa para todo aquel que está en esa sala de espera. Así es. Porque eso inmediatamente genera confianza. Así es. Cuando en la sala de espera usted ve personas que te saludan buenas tardes, buenos días. Oye, que brindan una sonrisa. Sí, eso crea confianza. Sí. Te comienza a mejorar. Claro. Doctora, la medicina se ha segmentado tanto
y se ha dispersado tanto que debe tener un costo alto. El hecho de que tú no vayas a tu médico de atención primaria, a tu médico familiar o a tu internista, y que tenga que ir al subespecialista, debe tener un costo alto para el sistema, porque probablemente el subespecialista te mande a hacer no sé cuántas resonancias magnéticas, sonografía y no sé cuántos estudios de imágenes que los repiten, porque hemos llegado a un punto en el país que este médico de este centro dice que esos estudios no valen y que tú tienes que repetirlo más para adelante. Un dispendio de recursos. Un dispendio de recursos. Porque entonces se crea la desconfianza. Exacto. Generalmente los centros de muchas especialidades siempre desconfían de lo del interior. Así es. Hasta de los análisis de laboratorio. Sí, Así de mismo. cualquiera. Entonces comienzan a repetir y hay un dispendio. Eso tiene que mejorar. Y somos nosotros los que tenemos que hacer posible que confiemos el uno del otro. Hay un temor de que no se gane lo suficiente para mantenerse. Es cierto que un centro es como un hotel que hay que gastar todos los días y que el gasto es alto, pero también el servicio que brindemos hace mejorar esos gastos. Doctora, vamos de nuevo a pedirle otro permisito. Cuando se está hablando de buenos temas, el tiempo pasa rapidísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos con esta conversación con la doctora Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva de SENASA. Con ella hablamos en el segmento anterior de muchísimos aspectos de medicina familiar y del sistema de salud, pero Mariel, que está por aquí, la encargada de comunicación, la directora de comunicación, mercadeo, de toda esa unidad grande que tiene el SENASA, nos dice que SENASA tiene aspectos que quiere que la gente sepa. Y uno de ellos es que tienen... Las innovaciones de las SENASA. Innovaciones, de todas las innovaciones estamos Bueno, hablando. como nosotros estamos en la época digital, donde Así todo el es. mundo tiene un celular, Así mismo. donde se bajan aplicaciones, pues nosotros, SENASA ya innovó, sobre todo en los equipos Android, estamos trabajando también con Las otras Aplicaciones. con las otras marcas, pero los androides todos, que son la mayoría, van a tener una app, una aplicación, donde usted, si es tiene el seguro SENASA, usted va a abrir para saber todo lo que necesite de ahí. Oh, Vas a poder pedir a través de ahí las autorizaciones, va a enterarte de tu condición. Antes de ir a una oficina, tú te vas orientado por tu teléfono. O sea que ya no hay que trasladarse a todos los procedimientos, los procesos que se tienen que hacer, tú puedes hacerlo a través del teléfono. Cuando tú llegues ya a ir a una oficina, vas informado. Va avanzado. ¿Qué tienes que tener, qué tienes que llevar y qué es lo que pasa? Por ejemplo, para las autorizaciones, doctora, que a veces a la gente le cuesta tanto trasladarse de un centro ahí a autorizar a un centro de la ARS, sean ustedes o otra ARS cualquiera, puede hacerlo a través de esa través de la aplicación? app. O sea, que ya no tiene que trasladarse a eso. Exacto, eso nada tiene más una cuando ya le disminución de corresponde. una disminución de costo, o sea, si tú Y tienes que- sobre todo una disminución de energía de la persona. Ay, Exacto, Muchas veces costo y tiempo. yo ahora tengo que coger y, Sí, sí, no, y esto, entonces ya a través de esto, bueno, pero como los bancos, usted hace transferencias, hace todo el Exacto. CPP del banco. No puedo ir al banco, pues yo lo hago por ahí. Lo Pues ahora hace usted por lo la va a vía. hacer para administrar su salud. Su Y se ha salud, ido avanzando. interesante. Recientemente me correspondió, ese es mi seguro, SENASA, me correspondió y había que ir a autorizar a una oficina. Me dijeron, no, pasa la caja directo a pagar. Entonces tú como que respiras porque Sí, sí, tiene sí. que hacer fila por donde quiera. Usted también quería referirse, doctora, a unas disposiciones que... a unos No, aspectos. ustedes saben que el presidente habló en su discurso de rendición de cuentas, el licenciado Danilo Sí, muy Medina, interesante. que ha sido preocupado por mejorar los estándares de salud. A veces nosotros solo vemos las noticias negativas, pero nuestro presidente está dando el todo por el todo para mejorar las cosas que no se ven. Esas cosas que no se ven son las facilidades que damos. Y en este sentido nosotros hemos iniciado 2 compromisos, que es dar aseguramiento a los dominicanos que viven en el exterior. Sí, la diáspora. Aquellos que, sí, exacto, aquellos que o vienen de nuevo, regresan a su país a vivir y están desprotegidos en términos de salud, o aquellos que van a permanecer por 6 meses, Exacto. por un tiempo definido, y vienen aquí, entonces ya SENASA va a estar con ese equipo
y va a rendir servicios ¿Cómo de ve ese salud. proceso? Porque lo anunció el presidente en su discurso del 27 de Ya febrero. el proceso estaba en planos y en planes. Se está trabajando de la forma en que va a hacer la contribución de este asegurado y de la forma que vamos a dar el servicio. Él hablaba también, doctora, de los visitantes. ¿Eso incluye a turistas que es un seguro por 6 meses o solamente es para dominicanos? No, para los dominicanos Que vienen por de 6 visita. meses, son dominicanos, Perfecto. requieren, porque además nosotros hablamos mucho del sistema sanitario dominicano, pero la mayoría de los dominicanos vienen a hacer atenciones aquí al Sí, país. sí. No, es muy interesante porque muchos vienen, no tienen seguro y tienen Los que cubrir tienen lo familia, privado. ustedes saben que consultan, mira, yo quiero ir para allá, Sí, me quiero claro, atender, claro. quiero tener este servicio. Bueno, pues entonces SENASA va a estar abierto para este Qué grupo de ¿Se ha dominicanos. estimado esa población? ¿Se tiene algún estudio de ¿De cuántos Se- afiliados tendríamos? Se está evaluando, Evaluando. porque además tenemos dominicanos en varias partes del mundo. Ujú. La gran cantidad de Estados Unidos, Puerto Rico, pero se está evaluando todo y entonces ahí le daremos cuando iniciemos con cuánto y qué Todos los cantidad detalles en ese sentido. en También esos el detalles. presidente Mercedes hablaba de otro aspecto de ustedes de SENASA. Yo pienso que SENASA fue la que pasó con mejor nota en ese discurso del presidente, el 27 de rendición de cuentas. Y él hablaba de la afiliación, del aseguramiento de salud a más de 300,000 dominicanos mayores de 70 años. ¿En qué está eso? Exacto, bueno, también, mire, nosotros ya de ese grupo tenemos asegurados. Sí, yo sé que hay una En buena ambos parte. regímenes. Ujú. ¿Por qué? Porque, y sugerimos también que las personas que tienen en SENASA tengan a sus padres ahí, Exacto. que entran en esa categoría en su y que gran además por mayoría. testimonio propio yo sé que eso resuelve. Por Así testimonio de mis es. padres. sí. Entonces, la otra parte son los que ya están en el régimen subsidiado. Entonces, estamos haciendo el levantamiento Perfecto. de cuánto de 70 años nos quedan a lo mejor en una fase de indefección que no tienen seguro. Aseguramiento. Pero lo más importante de esto es el seguimiento longitudinal que desde SENASA se va a dar a estas personas, Exacto. a estos adultos mayores, que es llevando su medicación al núcleo familiar. Excelente. Qué importante. Excelente. Y junto con eso, yo siempre pienso en esa parte, porque tengo mi viejita, que tiene 86 años. Los ancianos necesitan de amor y cariño, Mucho. con mucha dosis de ternura, porque creo que eso es lo que más le hace falta para no enfermarse. Así es. Doctora, Y nosotros esperamos que en el programa, en los círculos comunitarios, lo liguemos a este programa de llevar sus medicamentos a sus hogares, o quizás estar en un hogar, como he ido yo, a esos hogares de envejecientes que están ávidos de cariño y de ternura. Así es. Y entonces junto con estos medicamentos también le demos una alta dosis de esto. qué bien, Excelente. doctora. Nosotros vamos a aprovechar para poner el programa a disposición de SENASA, que de ustedes los ejecutivos saben que está a disposición porque es un seguro de los dominicanos. Y agradecerle que se haya tomado en su primer mes, Sí. sus primeros días en SENASA para venir al programa. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y siempre en la disposición de hablar de estos temas. Siempre serán noticias positivas y las negativas trabajar para eliminarlas. Así es la idea, doctora. Bueno, a nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos como siempre cada sábado y será hasta la próxima semana.